Con Miguel del Pla. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? Muy bien. Muy bien. Bueno, estábamos acá esperando para que nos cuentes un poco qué tenemos para editorializar hoy, este día sábado también, Día del Periodista. Bueno, en primer lugar, por supuesto, mandar un abrazo a todos los periodistas que hoy es el homenaje en relación al asesinato de Rodolfo Walsh, ¿no es cierto? Sí, se incluye en realidad, tiene otra origen histórico, pero bueno, cuenta también de la muerte de Rodolfo Walsh, se conmemora. eh, Un abrazo a todos los periodistas realmente en su día y la importante labor con la cual, bueno, tratamos de transmitir alguna idea, logramos a través de ellos poder llegar. Ujú. Este, Miren, la semana tiene varias cosas. Una de las cosas que yo quería destacar, porque tiene que ver con las luchas, nosotros le pusimos a la editorial Paso a los Trabajadores. Ujú. Esto de Paso a los Trabajadores se refiere al hecho de que, bueno, hay levantamientos populares en distintos lugares que están tomando forma, que están creciendo, aunque todavía no conmueven la estabilidad política del sistema. Son movimientos, digamos, que sigue cada uno peleando por su lado, lo cual es hasta cierto punto inevitable. Algunos creen que es posible coordinar estas luchas. Da la impresión, por las características que tienen estas luchas, que es muy difícil coordinarlas por ahora. Eh, por ejemplo, vos fijate lo que pasó con la movilización del 4. Las compañeras del Ni Una Menos decidieron marchar junto a los jubilados. Eso fue un hecho político muy trascendente, ustedes lo destacaron recién. Sin embargo, si bien un grupo de gente del Garrahan participó en esa marcha, el Garrahan consideró necesario hacer una marcha propia al día siguiente, a la Plaza de Mayo, para visibilizar su propio conflicto. Porque es tan importante el conflicto del Garrahan que no podía solo quedar en el marco de una lucha general. Era necesario su propia acción como Garrahan para mantener la atención política sobre el conflicto. Entonces vos fíjate cómo a veces la tendencia de que uno dice, yo quiero unificar, pero hay veces que hay que también personalizar una lucha. Es decir, las dos tendencias son buenas, es necesario unir y es necesario a veces personalizar una lucha para que esa lucha tenga una trascendencia y no quede diluida en un montón de cosas que por sí mismas son todas muy importantes, pero que, digamos, no es que están formando parte de un plan de lucha común. Vos te podés juntar un día, haces una acción en común, bien, bravo, pero eso no significa que vos tengas un plan de lucha en común. Ujú. Entonces, los que definen a veces las situaciones son aquellos planes de lucha que sí son un plan de lucha que está sostenido en el tiempo, por ejemplo, como este del Garrahan, que tiene conmovido toda la opinión pública del país. Es un tema importante porque siendo una lucha de trabajadores, en la medida que el Garrahan tiene un gran prestigio y aparte atiende a gente de toda la Argentina, esto ha multiplicado su importancia. Es un símbolo. Y es un símbolo que plantea en general ahora, y se está extendiendo a muchos lugares a nivel de lo que es la lucha de hospitales, digamos, han empezado reclamos de hospitales, de otros hospitales, y de residentes de otros lugares. Y entonces, bajo distinto formato, esto abre un camino de discusión por la cuestión esencial, que es la cuestión de los presupuestos de salud, de educación, y la cuestión de los salarios. Porque, en definitiva, es una lucha salarial, centralmente es una lucha salarial, y el problema salarial es el que recorre la Argentina. Y es el eje en el cual se basa toda la política antiinflacionaria del gobierno. La única variable que está contenida en la Argentina es el sueldo. Y Milei no te firma una paritaria que vaya arriba del 1%, y está bloqueado y la burocracia sindical ha aceptado hasta cierto punto ese bloqueo, porque no hay ninguna lucha de conjunto para romper el aislamiento de las paritarias y para plantear una lucha por el salario con una consigna que unifique a todo el mundo. Ujú. Lo cual podría ser efectivamente, no sé, si por ejemplo, si la CGT sacara una consigna cláusula gatillo para todos, podría unificar. ¿Por Ujú. qué? Porque plantearía la posibilidad de que el que gana mucho o el que gana poco, todos seamos beneficiados de una lucha común. O un aumento de emergencia por tanta plata para todos. Bueno, no tienen la menor voluntad la CGT. La CGT hasta cierto punto tiene una convivencia con Milei. Ujú. ¿En qué sentido tiene una convivencia? De intereses mutuos. Milei está tratando de bajar convenios, está tratando de bajar conquistas, derechos de los trabajadores, ataca por un lado, ataca por el otro, pero ha retirado
de la escena de la discusión aquellos proyectos de ley como el de Tetaz, por ejemplo, un diputado radical, que iba directamente contra el poder sindical, contra el poder económico de los sindicatos, contra el manejo de la quita de los grados sociales, contra la afiliación obligatoria, viste que en muchos sindicatos cobran la cuota aunque vos no seas afiliado. Sí, bueno, claro. Ese tipo de cosas que había un proyecto para voltearlo. Milei retrocedió, se acomodó, la CGT dijo, bueno, también no nos tocas esto, me acomodo, y la única pelea que hago es legal. En esa pelea legal, cuando Milei sacó ahora hasta el derecho de huelga, el decreto que sacó en contra del derecho de huelga, prácticamente para impedir el derecho de huelga con el cuento de la esencialidad o de la... Bueno, esas cosas que ponen como que si no se moriría alguien, en el caso de que haya una huelga, prácticamente el decreto ese prohibía todo. No, nadie podía hacer huelga. La CGT fue a la justicia y logró un fallo que suspendió la aplicación. Entonces tenemos, así como está con una medida cautelar el decreto 70 del 23, ahora está con una medida cautelar el decreto 340 del 25. Estamos en la misma situación. ¿Qué significa esto? ¿Que ya la justicia tomó una posición definitiva? Veremos. Porque la Corte no se ha pronunciado todavía en la causa del decreto 70-23. Y eso no es menor. Yo he leído ayer algo que me llamó la atención, que es argumentos jurídicos que empiezan a tratar de fundamentar que el derecho de huelga hay que prohibirlo de cualquier manera. ¿Ah, sí? Argumentos jurídicos que dicen que el derecho de huelga prácticamente es una desgracia y que el paro, por ejemplo, que hizo la CGT el otro día, fue un hecho violento contra 16 millones de argentinos y 250.000 empresas, que no sé qué, y que es prácticamente eso es inaceptable, y que, bueno, o sea, un andamiaje que trata de crear una legislación completamente distinta a la que existe, o trata de crear una jurisprudencia distinta a la que existe, y que trata de presionar a la Corte para el lado de que, a la hora que tenga que tomar una decisión final sobre estas cosas, se acomode, o por lo menos no habilite plenamente el derecho de huelga. Es decir, que rompa directamente con la Constitución. Entre otras cosas, estos artículos que estaba leyendo manifiestan que la división de poderes en un punto ya no permite gobernar. No. Entonces, capaz que hay que romperla un poquito la división de poderes para que se pueda gobernar. Y entonces se está habilitando un camino de un gobierno autoritario, es decir, de lo que probablemente Milei en algún punto implique un intento de bonapartismo, es decir, un liderazgo por encima de los tres poderes y directamente como un gobierno de facto o algún formato de autoritarismo. Mucho más evidenciado, ¿no? Ya de hecho el autoritarismo que está ejerciendo es muy tremendo, pero todavía peor. Bueno, y ustedes ya comentaron el caso terrible del asesinato de Tiago, de este niño ayer, y bueno, la actitud de Bullrich que realmente demuestra que digamos, se justificaría cualquier cosa. La Fuerza Armada puede matar a este siniestro porque son Fuerzas Armadas. Yo voy en cana, pero ellos no tendrían que ir en cana. Digamos, ese sería el principio que rige a Bullrich. Bueno, en este cuadro uno dice, bueno, están las luchas. Ahora, se levantó Catamarca, derrotó al gobernador, pero derrotó una medida del gobernador. El gobernador sigue ahí, campante, y su política y el ajuste y la búsqueda por otro camino de lo mismo que hizo va a seguir, va a continuar. Se levantó Tierra del Fuego y logró algo, pero lo que logró tampoco resuelve el problema y queda todo pendiente. Es decir, son luchas que preparan una nueva lucha en algún momento, un nuevo enfrentamiento, una nueva situación de conflicto no a muy largo plazo. Algo parecido nos pasa con los desenlaces de los reclamos laborales o sindicales. Por ejemplo, la huelga docente generó un aumento que, siendo muy importante en relación a otros aumentos, es insuficiente. Bueno, y ha creado las condiciones de un nuevo enfrentamiento, porque va a tener que pelear nuevamente los maestros para mejorar su salario. Lo mismo nos ocurre con lo que ha ocurrido ahora con los antiguos. Una lucha terrible con acampe, sí, todo tipo de cosas, crisis política y demás. Ha tenido que juntarse ahora el gobernador con la intendenta y con Bellomo, que es el líder político ahí del SER, para mostrar estamos todos unidos, dice.
Ahora estamos todos unidos, sacaron la foto, ¿viste? Estamos todos unidos, muy bien. Estamos todos unidos y le vamos a mandar un par de obras a los antiguos. De ahí la lista de las obras no le mandan nada, no tiene ninguna importancia lo que le mandan, no resuelve ninguna cosa, pero lo presentan de ese modo. Lo interesante es que lo presentan de ese modo. Y hemos aprendido la lección, que peleándolo entre nosotros no vamos a resolver las cosas. Entonces ahora no nos vamos a pelear más. Bueno, es una risa porque hace un mes comentábamos acá el despelote que tuvieron con el vicegobernador. Sí. Ahora hubo una pelea que directamente fue internamente dentro del SER, ni siquiera con otros partidos de la coalición, sino entre ellos mismos. Y revela de que tienen un nivel de conflictividad interna muy fuerte y muestran una debilidad política del gobierno. Pero además de eso, lo que yo quiero decir es que, ¿cómo lo arreglaron el conflicto? Le dieron 100.000 pesos. Una suma fija. Entonces, para algunos significa, pues, claro, ganan tan poco. Y fecha aguinaldo. Ganan tan poco esos compañeros. Que uno dice, a 100.000 pesos, bueno, parece que fuera un aumento. Pero, en la realidad, la crisis de los municipios no tiene arreglo. No tiene arreglo, porque ¿cuántos municipios ganan lo mismo que los compañeros de los antiguos? ¿Y qué pasa con eso? Entonces, todos van a tener que terminar ocupando los municipios o van a tener que, no sé, hacer algo contra los intendentes, buscarle la vuelta, porque realmente la situación es insoportable. Entonces, yo quiero retroceder a una cuestión que es clave en esto. ¿Cómo funciona el poder político, el sistema por ejemplo, en nuestra provincia, pero que se reproduce a todos lados del mismo modo? Funciona así. Los números no dan para que la gente tenga los derechos que tenía antes. Entonces, como no dan, ahora la gente que trabaja en la administración pública, por ejemplo, los que entran a trabajar para las limpiezas, no van a entrar como empleados, entran a la cooperativa. Y eso está naturalizado, eso ya forma parte del sistema. Y por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que el sistema solo puede funcionar negreando a los compañeros, negreando miles y miles de personas, reduciendo a los municipios a la más extrema miseria. Son todas situaciones que muestran la inviabilidad del poder político como está concebido ahora. Ellos creen que esto es normal, bueno, no hablemos de, uno dice, se quejan los maestros, se quejan los empleados públicos que ganan 1.900.000, 800.000, ¿no es cierto? Se quejan con razón, porque con esa guita tampoco se vive, pero ¿cómo no se van a quejar los de 500? ¿Cómo no se van a quejar los cooperativistas que no tienen derecho a nada? O los desocupados que no encuentran un lugar porque acá la provincia no sigue sin generar ninguna inversión donde haya un desarrollo económico de trabajo, ni siquiera las obras públicas se reactivan, ni siquiera las represas que la prometen todo el tiempo, hasta ahora hay nada. Entonces, en ese marco, lo que me interesa destacar es que el sistema solo puede funcionar arrebatándole derechos, empeorando las condiciones de vida de la población, empeorándolas. No puede ni siquiera mantener las que tenés, no es que las mejore, las empeora. Y esa situación, esa tendencia a empeorarla, está en la base de la reforma que están discutiendo el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional. Porque de lo que se trata es eso, achicar todavía más las jubilaciones, liquidar la cuestión de la educación pública y de la salud pública, liquidar la propia jubilación pública, introduciendo nuevamente la jubilación privada, y en ese marco hacer una reforma impositiva que deje a las provincias a su suerte, y dejando a las provincias a su suerte, presione para abajo hacia los municipios para que todavía la miseria sea más grande, y venga un gobernador y les diga, ¿no probaron trabajar en la privada? Claro. ¿Se entiende? Entonces, este sistema que se está generando, que viene de arriba para abajo, que son las reformas estructurales que buscan, pretende reducir las conquistas de nuestro pueblo, bajar todos un escalón por lo menos, y ha creado unas divisiones entre los propios trabajadores que ha colocado a sectores enteros de la clase trabajadora en una situación de marginalidad. No solo los que no tienen trabajo, sino una gran cantidad de sectores que están prácticamente en la marginalidad. Bueno, esto es a lo que van, esto es Milei, esto es Trump, esto es el Fondo Monetario, esto es incluso el propio peronismo colaborando en esto, o variantes semi-peronistas, semi-Milei, como la de Vidal, que llevando adelante muchas cosas de Milei, Vidal al mismo tiempo dice, yo soy peronista, le preguntaron el otro día. Sí. ¿Viste? Bueno, está interesante,
porque quiere decir que efectivamente hay un terreno común entre Vidal y el peronismo que también se expresa en el discurso de Cristina de los otros días, donde ella dice, se tira contra los maestros, se tira contra el público, se tira, digamos, Sí. repite todas las porquerías del sistema, todas las porquerías del discurso oficial contra el pueblo trabajador. Y por lo tanto, ellos no son una opción. La opción tiene que construirse por estas luchas que estamos diciendo, que todavía no se logran coordinar, pero que hay que avanzar para que se coordinen, y tratando de generar desde el propio movimiento obrero una salida social, un programa, una salida política. Bueno, eso es paso a los trabajadores, eso es lo que tenemos que construir. Así es. Bueno, estamos entonces ahí, no sé si querías agregar algo más, Miguel, a la editorial. Bueno, temas muy importantes sobre la realidad también de la provincia. A mí me había quedado algo Está resonando lo de sobre IPF, esto. ¿no? Así que se puede comentar un poco. Sí, Pero me quedó resonando un poco esto de los municipios, ¿no? Porque viste que además en este contexto provincial y nacional, vos también tenés en los municipios reclamándole la coparticipación a la provincia y el tema de la caja, y bueno, y tires uno a otro la pelota, ¿no? De por qué no pueden pagar buenos salarios, que no es de ahora, ¿no? Obviamente los trabajadores municipales del interior de la provincia hace rato que vienen con salarios muy por debajo de la línea de la pobreza, con un atraso salarial y pérdida del poder adquisitivo, pero que se encuentran de vuelta en esta disputa, ¿no? de poderes que hay entre gobiernos, municipios, el gobierno nacional. ¿Cómo se podría colocar, bueno, ahí o despejar un poco las respuestas de los gobiernos a los trabajadores cuando van a reclamar salario, en este caso? Mirá, es notable, porque viste que amenazó con renunciar la intendenta ahí en Los Antiguos, es notable de que los intendentes, sobre todo lo de los pueblos chicos que no tienen recaudación propia, o que no tienen una recaudación propia importante, dependen exclusivamente de los aportes de la coparticipación federal, o de la coparticipación provincial. Bueno, en ese cuadro, y en la medida en que justamente la recaudación de impuestos se está organizando para reducir los impuestos que se coparticipan y para ir achicando la torta, las condiciones que tienen ellos son cada vez más difíciles. O sea, el tipo puede agarrar y decir, mira, ¿querés mirar los números? Acá están, te muestra todos los papeles y no tiene un centavo. Exacto. Bueno, ¿cómo querés que te dé aumento? Te va a decir el tipo. Ahí está. No te puedo dar porque no hay manera. Acá están, mira, te muestro, acá debo esto, me mandaron... Entonces, se plantea el siguiente problema. Lejos de tener razón Vidal cuando desafía a los trabajadores públicos diciéndoles que por qué no se van a una privada, el problema de fondo es que como la privada no crea fuentes de trabajo, los municipios se vieron obligados de algún modo para paliar la situación social a tomar gente, aún sabiendo que prácticamente más que darle un sueldo le estaban dando una especie de plan social disfrazado de salario. Claro. Porque en el fondo se transforma en eso, en una ayuda social. Entonces, ¿ahora qué pasa? Entonces a los municipios que hicieron eso, se los cuestiona. Bueno, se los cuestiona con razón, porque finalmente es un sistema que no funciona. Pero no son ellos los responsables del problema. Uh-huh. Ellos son la consecuencia de un problema, que es que la actividad económica del capitalismo no genera fuente de trabajo. Uh-huh. Esa es la raíz del problema. ¿Por qué? Porque no hay inversión. Porque hay una huelga de inversiones. Ese derecho a huelga no debería existir, tendrían que invertir los capitalistas la guita que ganan acá. Pero no invierten, se la llevan. Entonces, este problema de fondo, digamos, es lo que nos lleva a lo siguiente, al siguiente tipo de crisis política. Vas a tener intendentes liderando luchas de los empleados, o poniéndose del lado de los empleados en un reclamo que en principio es contra ellos, pero resulta que no es tan contra ellos, sino que es un reclamo hacia el gobierno provincial. Y el gobierno provincial va a decir, pero yo tampoco tengo. Bueno, entonces hay que reclamar al gobierno nacional. El gobierno nacional va a decir, pero yo tampoco tengo porque le tengo que pagar el Fondo Monetario. Bueno, por eso hay que romper con el Fondo Monetario. Digamos, básicamente este es el problema, porque no hay forma de que esto vaya a funcionar en beneficio de la mayoría populares y que se genere puestos de trabajo, que se genere una actividad económica, si no hay una decisión del Estado de reinvertir o obligar a reinvertir, que las riquezas que se sacan de nuestro territorio se reinviertan en un desarrollo económico. Si eso no se produce, y de hecho con este esquema económico que manejan Vidal y todo el gobierno en general, no se produce, no se va a producir, no hay salida.
No hay salida, no hay forma de que esto realmente camine. Y entonces el precepto de que por qué no probamos la privada no es más que una provocación. En el fondo es una falta de respeto por parte del gobernador hacia los trabajadores, no podemos llamarlo de otra manera. Así es. Bueno, ahí estamos entonces con la editorial, Romy, de este sábado.